Estamos en el quinto domingo de Cuaresma. Ahora sí estamos en la recta final. Nuestra Madre, la Iglesia, nos señala como texto del Evangelio de la Misa de hoy, el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Por favor, hermanos, busquen en sus Biblias el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. En lo que buscan el pasaje, les refiero dos cositas. Número uno, aquí tengo la imagen de un texto al cual me gusta referirme cada vez que tengo que repasar los fundamentos de la doctrina de la persona y obra del Espíritu Santo. Me refiero a una serie de catequesis que impartió el Papa San Juan Pablo II acerca del tema, así que recomendado. Número 2. Estamos haciendo videos todos los días acerca del Evangelio que corresponde a la misa del día. En la medida de lo posible, si el Señor lo permite, lo vamos a seguir haciendo. Este esfuerzo lo hacemos con mucho cariño para beneficio de ustedes, pero por favor, ayúdenme, véanlos, vean la secuencia y compartan estos videos con otras personas. Creo que una forma efectiva de accesarlos frecuentemente y no pasar ninguno es suscribirse al canal. Por favor, hermanos, suscríbanse a este canal. Miren, yo no gano nada con esto, no monetizo el canal, ni mucho menos. Lo único que quiero es hacer una pequeña contribución durante este proceso y periodo de cuarentena. Contribuir en la medida de lo posible de mi parte para que ustedes reciban una asistencia espiritual adicional que les ayude. Por favor, compartan estos videos, compártanlo con otras personas en sus redes sociales. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de estos videos. Ahora que están frente al aparato, háganlo, o como quieran en la descripción del canal, de la descripción del video, voy a poner un vínculo a través del cual ustedes van a poder accesar la suscripción para este canal. Háganlo, por favor. Bueno, estoy seguro que ya localizaron el capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Se trata de la narración de la resurrección de Lázaro. Señoras y señores, esta narración se da en dos partes. Y estas dos partes van a formar, va a ser la secuencia de la reflexión de hoy. La reflexión de hoy se da en dos etapas que corresponden a la narración del pasaje. Primera etapa, el Señor se enfrenta a la muerte. Esto corresponde a los versículos del 1 al 37. Segunda etapa, el Señor vence a la muerte. Vamos entonces con la primera etapa de esta narración. El Señor se enfrenta a la muerte. Los dos primeros versículos tienen que ver con la ubicación. Versículo primero dice: había un enfermo que se llamaba Lázaro de Betania, la aldea de María y su hermana Marta. La aldea de Betania estaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, o aquellos que tenemos otro sistema de medidas, a poco menos de 2 millas de Jerusalén. Versículo número 2. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Esta narración de María haciendo eso está en el capítulo 12, versículo 3. Y además dice el versículo 2, su hermano Lázaro había caído enfermo. Ahora la secuencia de la narración nos habla de la enfermedad y la muerte de Lázaro. Versículo 3 dice: entonces las hermanas le enviaron este recado: Señor, mira, aquel a quien amas está enfermo. Y ya de salida, hermanos, estamos viendo la intensidad de las emociones de los personajes en esta narración, muy especialmente con respecto al Señor Jesús. Miren, a quien amas indica una relación de mucho aprecio, de gran amistad, de profunda identificación personal. O sea, estamos hablando de emociones fuertes. Parecido, por ejemplo, al capítulo 13 de este mismo evangelio, el versículo primero, para que ustedes vean lo intenso esto de amar.
sobre todo con respecto al Señor Jesús. Dice, capítulo 13, versículo 1, dice: como Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, dice esta versión Biblia de Navarra, los amó hasta el fin. Ahora, pienso humildemente, pero estoy convencido de que una mejor traducción sería: los amó hasta el extremo, ya que la palabra que se traduce en la mayoría de las Biblias como final es telos, y telos ciertamente es final, pero es final como un límite, o sea, no hay nada más. Esto es lo máximo, de aquí para adelante ya no hay más. Y sobre todo cuando ustedes también, en segundo lugar, ven el contexto y se dan cuenta de la fuerza, de la intensidad de las emociones y cómo el Señor expresa ese amor, se dan cuenta de que la mejor traducción sería: los amó hasta el extremo. Esa es mi opinión. Bueno, entonces el versículo 5 añade: Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sigue de nuevo con lo mismo. Él amaba mucho. Versículo, y recuerde lo que dice el versículo 36, es mucho después, pero el versículo 36 añade a esto: cuando los judíos ven también la conmoción de los sentimientos del Señor frente a la tumba y tienen que reaccionar, mirad cuánto le amaba. ¿Ven ustedes? Estén pendientes a esto, porque hay mucha intensidad, sobre todo con respecto al Señor, pero también tiene que ver con todos los personajes de esta narración. Versículo número 4. Al oírlo, dijo Jesús: esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, a fin de que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Esta reflexión es para cristianos, para creyentes en Jesucristo. Y nosotros como cristianos sabemos que hay algo que se llama la providencia divina, el plan de Dios, que es un plan de reconciliación, que conlleva salvación, que indica un proceso de aprendizaje mediante el cual nos amoldamos a la voluntad y el querer de Dios para bien nuestro y para nuestra eventual glorificación, según deja ver el Señor en el capítulo 17 de San Juan también. Cuando ya en el culmen, en la cresta de estos eventos que marcan ya de por sí su pasión, su muerte y su resurrección, el Señor nos habla de que la gloria que el Padre le ha dado, Él la comparte con nosotros. Y nosotros participamos de esa gloria en la medida en que nos identificamos con Él. Y por eso insisto, hermanos, en el proceso. A esto se refiere este versículo 14. Al plan escondido de Dios, pero que nosotros los creyentes sabemos que es para bien. Romanos 8:28, todo obra para bien a aquellos que han sido llamados conforme al propósito divino. Estoy siendo enfático, hermanos, porque yo sé lo que ustedes están pensando en este momento. Y estamos conectados ustedes y yo. Esta pandemia que cunde por todo el mundo y que nos tiene preocupados. Nos ha sorprendido, hermanos. A mí me ha sorprendido. Yo sabía que había algo peligroso que se estaba extendiendo, pero yo no sabía que me iba a tocar tan de cerca. Yo estaba haciendo mi vida, no estaba haciendo cosas malas, estaba trabajando, estaba sirviendo a la gente, enfocado en lo que tengo que hacer, y de momento se nos viene todo esto encima. Y las cosas como que cambian. Y de repente uno comienza a cuestionarse, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Para dónde es que vamos? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está la mano de Dios? No se ve el plan. ¿Por qué no acaba de actuar? Versículo 6. Aún cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el mismo lugar.
Y Jesucristo, les anticipo que Jesucristo estaba calculando esos 4 días, porque a propósito se quedó 2 días donde estaba. Un día del mensajero para llegar a Jesús y darle el mensaje. Otro día de Jesús para salir de donde estaba y llegar a Betania. 4 días. Jesús consciente de ello. O sea, cuando el hermano de Lázaro le dice, ya hiede, porque es de 4 días, el Señor ya lo había establecido. Lo voy a resucitar. Algo va a suceder. Yo voy a actuar. Al 4.º día, después de haber muerto mi amigo al que yo amo. O sea, el mismo Señor lo sufrió. A él le dolió. Humanamente hablando, no hubiese querido eso, pero él mismo se sometió al plan divino para que la gente viera la gloria de Dios. Y él, Jesucristo, fungiera en términos del plan de los planes de su Padre. Entonces, aquí nosotros, hermanos queridos, podemos aprender bastante. Él está en control y al fin de cuentas veremos su gloria. El asunto es como le preguntó el Señor a la hermana de Lázaro: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Lo crees? Y la cuestión que tenemos ustedes y yo de frente es: ¿creemos? ¿Creemos en esto? ¿Creemos que Él está en control? ¿Creemos que al final de cuentas veremos salida y que veremos la gloria de Dios y reconoceremos el propósito de Dios? Y terminemos dándole gracias por lo que nos ha tocado experimentar y por lo que al fin de cuentas habremos aprendido como resultado de este proceso. Versículo 7. Luego, después de esto, les dijo a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Versículo 8. Le dijeron los discípulos: Rabí, hace poco te buscaban los judíos para lapidarte, ¿y vas a volver allí? A los comentaristas esto les llama la atención. Sí, porque las fuerzas antagónicas al Señor Jesús operaban mayormente en Jerusalén, donde tenían su foco de poder y al cual podían recurrir para hacer lo que querían. Entonces, alejados de Jerusalén, ya estaban lejos de su foco de poder y de los recursos que necesitaban para imponer su autoridad. Entonces, cuando Jesús se acerca a Jerusalén, se acerca al peligro. Y el Señor no solamente se acerca al peligro, sino que hace un milagro que lo expone. Y ustedes van a ver al final de este capítulo, después de los versículos 50 y siguientes, se van a dar cuenta de la reacción de los enemigos del Señor, que cuando se enteraron del milagro, no solamente de que el Señor estaba cerca de ellos y que podían actuar, sino del milagro, se dieron cuenta de que el peligro que representaba el Señor Jesús era grandísimo. Primero, porque estaba en Jerusalén, el centro más importante de la religión judía. Y segundo, porque esos milagros que hacía el Señor iba a provocar, según ellos sospechaban y según estaban viendo, que mucha gente le iba a seguir e iban a creer en él. Y que por tanto la seguridad del Estado estaba en riesgo. Y mejor era matarlo a él. Como estableció Caifás, es mejor que muera un hombre por la nación y no toda la nación por la culpa de un hombre. Versículo 11. Y a continuación añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero voy a despertarle. Muerte como dormición, como la hija de Jairo, ¿se acuerdan? Como se burlaron cuando el Señor dijo: la niña no está muerta, la niña está dormida. Y se burlaron. La muerte de Lázaro también tuvo el propósito de fortalecer la fe de los discípulos. ¿Qué es lo que les estoy diciendo, mis hermanos? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Esto tiene como propósito también fortalecer nuestra fe.
Versículos 14 y 15. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro, ¿ven ustedes? Y me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vayamos a donde Él está. El Señor aparenta, por el momento, no estar aquí. Se hace de rogar, parece distante. ¿Y qué le está diciendo a través del texto? Me alegro porque ustedes van a constatar lo que eventualmente yo voy a hacer. Ahora Jesús llega por fin a Betania, versículos 17 y 18. Al llegar Jesús encontró que ya estaba sepultado 4 días. 4 días. Betania distaba de Jerusalén como 15 estadios. Ya hemos hablado acerca de la distancia. Entonces, otro beneficio de haberse tardado el Señor pudo haber sido que el Señor quiso la aglomeración de público. Miren cómo dice el versículo 19. Muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlas por lo de su hermano. Entonces, al tardarse más, entonces, se aglomera más gente, más público, más testimonios, aunque eventualmente más polarización del asunto. Versículo 21. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí los estudiosos se baten y, ¿cómo diría? Tienen como una especie de dilema porque se dividen. Porque uno dice, esto es un reproche al Señor. Y otro dice, no es un reproche. No es un reproche porque después dice, pero yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. ¿Qué es lo que yo creo? Yo creo que es un reproche. No sé si estoy bien fundamentado, pero por lo menos lo creo porque me conviene. Porque aquí yo estoy viendo la parte humana de esta mujer llamada Marta. Ay, hermanos míos, no se hagan. Nos hemos quejado también. Hemos protestado también. Actualmente lo hacemos. Ay, Señor, si tú hubieses estado conmigo. Si tú hubieses hecho que yo no pasara por aquello. Ay, si tú me hubieses revelado que yo iba por mal camino. Ay, si tal persona me hubiese advertido, yo habría tomado las medidas para no cometer ese error. Ay, si yo pudiera comenzar otra vez. Eso es lo que hacemos. Seamos francos. Nos quejamos. Ay, Señor, si tú me hubieses dicho. Ay, si yo hubiese notado tu presencia. Ay, pero ¿por qué no te expresaste más contundentemente para yo darme cuenta de por dónde iba? No hay problema, siempre y cuando reaccionemos como dice el versículo 2. Pero está bien, porque como dice Marta, yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. En otras palabras, yo sé que tú tienes la facultad, yo sé que tú tienes el contacto, yo sé que tú tienes el poder. Yo sé que tú estás interesado. Versículo 23. Tu hermano resucitará, le dijo el Señor. Y Marta le replica, yo sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Cuando estudiaba esto, me fijaba mucho de Segunda de Macabeos, algunos textos de la Biblia que hablan sobre la esperanza de la resurrección. Pero el más que me impactó fue, por favor anótenlo, Segunda de Macabeos capítulo 7 versículo 23. Pero al principio de este capítulo, esa narración de esa mujer viendo y padeciendo el martirio de sus hijos, de todos sus hijos, y cómo ella los anima para que se mantengan firmes y para que mueran, dando testimonio de Dios sin renegar de la fe.
Y todo indica el texto, segunda de Macabeos capítulo 7, versículo 23, que lo hacía fortalecida por la fe en la resurrección de los muertos. Como ella decía, eventualmente yo los voy a recobrar. Miren ustedes lo que es la fe en la resurrección. Tenemos la certeza, porque Dios nunca miente, tiene el poder para hacer lo que dice. Él no puede engañarse ni engañarnos. Por eso lo revelado por Él es mucho más cierto, más ciertísimo y más confiable que cualquier otra verdad de tipo matemático, filosófico, científico. No estoy diciendo que no sean verdades las matemáticas, las filosóficas, las científicas, seguro que lo son. Pero a esas otras verdades nos allegamos por la simple razón natural. Y verdades como esta, como la resurrección, nos allegamos a esa verdad por la autoridad de Dios nuestro Señor, que no puede engañarse ni engañarnos. Por eso la resurrección es cierto, ciertísimo, confiable, seguro. Y no hay forma de que el Señor no mienta. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Santa Biblia. Le dice Marta, yo sé que Él eventualmente va a resucitar en el último día. Y el Señor le responde, yo soy la resurrección y la vida. Qué buen título para esta reflexión. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiere muerto, vivirá. Yo soy. Este yo soy es la quinta vez. Este es el quinto yo soy de una serie de 7 declaraciones iguales en el Evangelio según San Juan. Comienzan de la misma manera, yo soy. Y con este yo soy quiso el Señor llevar a Marta escuchen esto, llevar a Marta de la abstracción a lo concreto. O sea, no es que eventualmente va a resucitar, es aquí y ahora. No es la abstracción de yo tengo esta idea y yo confío en, y eventualmente se dará. Y el Señor dice, aquí está, concreto, frente a ti. Yo soy la resurrección y además soy la vida. Es más acá, no es más allá. Miren, el tiempo no es limitación para aquel que tiene todo el poder sobre la resurrección y la vida. No se trata del tiempo postrero solamente en cuanto a esta narración se refiere, en cuanto a lo que usted y yo estamos pasando en estas semanas. No, es que tenemos de frente y creemos en el Señor y le creemos a Él. Y Él es la resurrección y la vida. Él es la garantía, las arras. Mire cómo dice el capítulo 1, versículo 4 de este mismo Evangelio de San Juan. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Lo que les decía a ustedes hace un rato. Esto es lo fundamental. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Mire cómo ella respondió. En 4 partes. Yo creo. ¿En qué? En que tú eres el Cristo. ¿Qué más? El Hijo de Dios. ¿Y qué otra cosa? Que has venido a este mundo. 4 cosas. 4 cosas que corresponden a la intención del evangelista cuando hace este evangelio. Como hemos llamado la atención en otras ocasiones. En el capítulo 20, versículo 31. O sea, ella está cumpliendo el propósito del evangelista. Ha creído en Cristo, o sea, en el Salvador, que es el Hijo de Dios, o sea, que tiene orígenes y propiedades divinas, es Dios y que ha venido al mundo a dar vida. El Señor le pregunta a ella, ¿lo crees? Y la pregunta que entiendo yo, basándome en este evangelio, y ustedes saben que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. O sea, los hechos y dichos del evangelio fueron hechos y dichos hace 2000 años atrás, han sido hechos y dichos durante estos 2000 años
Actualmente, mientras yo estoy grabando y usted está viendo este video, son hechos y dichos y seguirán siendo hechos y dichos por toda la eternidad. O sea, en otras palabras, usted y yo estamos metidos en este relato también y estamos escuchando de los labios del Señor esta pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Versículo 28. En cuanto dijo esto, fue a llamar a su hermana María. Ahora entra María en escena. Versículo 32. Entonces María llegó donde se encontraba Jesús y al verle se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Otra vez la queja, parecida a la hermana en el versículo 21, lo que indica de que ellas habían cuchicheado al respecto. ¿Se dan cuenta por qué es que opino que fue como una queja o una protesta? Entendible desde el punto de vista humano. Como quiera, amaban al Señor, lo recibieron con cariño y reafirmaron su fe en el Señor y asistieron al Señor para que el Señor hiciera lo que tenía que hacer. Versículo 33. Jesús, cuando la vio llorando y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció. Otra vez le dije que eran emociones fuertes en este pasaje. Se estremeció por dentro. Miren cómo dice por dentro. Y vuelve, y miren lo que dice a continuación la próxima frase. Se conmovió. Se estremeció por dentro y se conmovió. Al respecto, noten ustedes los versículos 34 y 35. Y dijo: ¿dónde le habéis puesto? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús rompió a llorar. Esto está en el versículo 35. Miren cómo traduce la Biblia de Navarra. Jesús rompió a llorar. Y la traducción me llamó la atención y es buena. Otras Biblias dicen Jesús lloró. Está bien. Pero me gustó rompió a llorar, porque cuando analizo el original griego me doy cuenta de que la palabra tiene que traducirse por la frase derramó lágrimas, o sea, hubo un derramamiento de lágrimas. Otro comentarista insiste en que fueron sollozos para contrastar los aspavientos de los que acostumbraban a llorar de forma exagerada. Pues yo no creo que el Señor para reaccionar en contra de los que aparentan llorar de forma exagerada, Él se haya cohibido. Y dado lo fuerte de las emociones que Él está viviendo y que podemos constatar en este pasaje, nos damos cuenta de que eventualmente, por lo antes dicho y por la forma de la expresión del original griego, podemos entonces decir que esta versión traduce de la forma correcta. Rompió a llorar, intenso. Y esto es reforzado por el versículo 36 que cuando dicen los judíos: mirad cuánto le amaba. ¿Ven? Entonces el llanto del Señor llamó la atención. Versículo 37, síganme por favor, yo espero que me estén siguiendo. Versículo 37. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que no muriera? A mí me llamó la atención, por eso lo marqué. Porque me pongo a pensar, los comentaristas no abundan mucho, pero a mí me llamó la atención porque me pongo a pensar, oye, la gente como quiera protesta. La gente como quiera protesta. Lo estamos viendo en nuestros países y en nuestras ciudades. Ya, si se toman medidas para que este virus no se expanda, medidas sanitarias que son necesarias para interrumpir la secuencia de contagios, entonces está mal. Y si nos dejan hacer lo que nos dé la gana, también estamos mal. Y si las cosas salen mal, le echamos la culpa a las personas. Lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa con nuestras autoridades. Entonces, toman medidas para ayudarnos a nosotros, para que nosotros seamos buenos cristianos y no contagiemos a otras personas y las expongamos a que se enfermen y otras personas más débiles y mayores puedan morir. O sea, la iglesia, mediante estas medidas de prevención, nos está ayudando a que ejerzamos de forma asertiva la caridad cristiana.
La iglesia, la Santa Madre Iglesia está haciendo bien. Y el magisterio ordinario de la iglesia en cada diócesis y en cada conferencia episcopal está haciendo lo correcto. Y protestamos. Por eso es que hace poco publiqué, porque me salió del corazón y estaba convencido, publiqué, si recuerdo bien, decía, con esta crisis del coronavirus, se nos ha salido a los conservadores el fariseo que llevamos adentro. Oh, no, los sacramentos, y yo estoy dispuesto a morir y a mí no me importa porque los sacramentos, así tú, pues tú con tu fe, arriésgate tú y muérete tú. Pero tú por tu fe no tienes el derecho de poner a otra persona en riesgo. Eres tremendo santazo, ¿verdad que sí? Entonces te llaman al paredón, tú estás dispuesto a que te maten por confesar el nombre de Jesucristo, y como tú eres tan santo, entonces tú le dices a ellos dónde están el resto de tus hermanos para que vayan y los maten también. ¿Es eso caridad cristiana? Por eso me llamó la atención el texto. O sea, protestamos como quiera, nunca estamos conformes. Segunda etapa de este relato. El Señor vence a la muerte. Bien, son más de 40 versículos, hermano, y es el quinto domingo de Cuaresma, así que usted benefíciese, gócese, saque provecho de esto. Segunda etapa del relato. El Señor vence a la muerte. Ahora tenemos a Jesús en el sepulcro. Versículo 38. Jesús, conmoviéndose de nuevo, fue al sepulcro. Era una cueva tapada con una piedra. ¿Saben algo? Poner la piedra en el sepulcro marcaba el final del funeral. La piedra en la cueva era: aquí terminan los actos fúnebres. Que descanse en paz. Finito. Y ahora Jesús, en el versículo 39, dice: quiten la piedra. En otras palabras, esto no se ha terminado. Ustedes pensaban que sí. Se preguntaban por qué me había tardado. Se quejaba en el sentido de que si yo hubiese estado aquí, él no habría muerto. Pero todo está en las manos de mi Padre. Es para gloria de Dios y beneficio de ustedes. Hay una lección que aprender. Ahora prepárense. No todo está terminado. Quiten la piedra. Qué maravilloso, qué lindo. En esta crisis que estamos pasando, a veces yo mismo, esta mañana, por ejemplo, escuchaba, antes de preparar estas cosas, escuchaba las últimas noticias. Me fijo unos cuantos minutitos para escuchar, ya no me quedo pegado al televisor, pero claro, responsablemente me informo. Pero ya cuando comienzan a repetir las mismas informaciones todo el tiempo, déjame meterme en la palabra de Dios y en la oración. Y mientras veía esta mañana las noticias, como que me vi tentado a sentirme frustrado. Caramba, esto no tiene salida. ¿Y qué irá a pasar? El principio del fin. Ya el mundo no volverá a ser el mismo. Y cuando estoy preparando esto y me encuentro con esto, quite la piedra. Fernando, quita la piedra. Esto no se ha acabado. Ya vas a ver. Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días. Versículo 40. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees? ¿Qué aparenta aquí ser lo más importante? Creer. Ahora cuidado. ¿A qué se refiere el Señor con creer? De acuerdo con todo este pasaje. O sea, solamente creer como un asentimiento intelectual. Yo declaro que creo. Y yo creo, ¿sí? ¿Y qué? El Señor pidió que lo llevaran
al sepulcro. Lléveme al sepulcro. Yo creo, está bien, tú crees, pero llévame al sepulcro. Yo creo, está bien, tú crees, pero déjame hablar contigo para darte la lección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que está vivo no morirá jamás. Déjame enseñar. Está bien, tú crees, pero escucha que te estoy enseñando. ¿Se dan cuenta que no es solamente creer como un asentimiento intelectual? O sea, creer conlleva, como avisa Santiago en su carta, en el capítulo 2. O sea, son las obras las que perfeccionan la ley. Ese creer en el que está insistiendo el Señor, si no está sustentado y canalizado por obras consecuentes, según el Señor las espera y las ordena, es nada. Ese creer es nada. Quiten la piedra. Yo creo. Está bien, tú crees, pero quita la piedra, chico. ¿Se dan cuenta? Mucho cuidado. Ayer se lo decía, hermanos, con mucho cariño y con mucho respeto. Mucho cuidado con la superficialidad religiosa. Mucho cuidado, hermanos queridos. Se los digo con mucho cariño. Versículo 40. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 41. Retiraron entonces la piedra. Versículo 43. Y después de decir esto, gritó con voz fuerte. Como el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, ¿se acuerda? Con voz fuerte. Esto llama la atención. Porque aquí tenemos, mis amados, un anticipo. Esto es solo un anticipo nada más del poder y autoridad del Señor que desplegará totalmente en la resurrección final, en la que los muertos escucharán su voz. ¿Y qué va a pasar? Ustedes conocen. Vivirán. Miren, hermanos, qué bonito. Estas son palabras contundentes del mismo Evangelio según San Juan, capítulo 5. Les voy a leer porque vale la pena. Versículos 25, 28 al 29. Voy a leer, escuchen. En verdad les digo que llega la hora, y es esta, en la que los muertos oirán su voz, oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oigan vivirán, pues como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Porque viene la hora en la que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron el bien, los que hicieron. Así que ven que no es cuestión del asentimiento intelectual. Y los que hicieron el bien saldrán para la resurrección de la vida. Y los que practicaron el mal para la resurrección de juicio. Oirán su voz potente, su voz poderosa. Es que tiene que venir a la mente el primer capítulo de Génesis. El Señor habla, y a través de su palabra se dio la creación. Vino a existir de la nada lo que no había sido todavía. Y de la nada, Dios por su palabra crea. La palabra de Dios tiene mucho poder. Bueno. Y el que estaba muerto. Este es el versículo 44. 4 cositas del versículo 44. Dice, el que estaba muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, con el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo a ellos, desátenle y déjenlo andar. Noten ustedes que aún después de la resurrección se da todo un proceso de restitución. Es que el Señor no acaba. Esto es formidable, hermanos. No, y otra cosa interesante es que
Cuando sale Lázaro con toda esa mortaja con la cual los judíos enterraban a la gente, entonces eso era también prueba para la gente. Esto no es un truco. Este es el difunto, míralo. Míralo cómo está, atado con el sudario. El mal olor también parte del testimonio de que lo que el Señor estaba a punto de hacer es algo original, verdadero, para que sea contundente y demostrativo de su poder. Hermanos, nos toca concluir. Miren, aquí yo tengo una conclusión en 3 puntos. Yo voy a cerrar esto. Lo voy a cerrar, miren. Lo cerré. Olvídese de los 3 puntos. Vamos a hablar de otra cosa. Por lo menos yo voy a reflexionar sobre mí. Cuando yo rezaba este pasaje, así es como comienzo, primero lo rezo y después entonces lo leo muchas veces buscando el orden, etc. Pero cuando lo rezaba por la mañana, me di cuenta de que esto tiene una aplicación en mi vida. Y yo como que sentía que también tiene aplicación en la vida de ustedes. El Señor llega al sepulcro. Y el Señor, antes de eso, pregunta, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron? ¿Dónde lo pusieron a usted? ¿Dónde está usted metido? ¿De dónde el Señor a usted lo sacó? ¿Ha escuchado usted la potente voz de Dios? Si usted está en el sepulcro todavía, en el sepulcro de sus pecados, preso de su propia agenda y estilo de vida, o usted es un cristiano, una cristiana, pero usted no se ha entregado todavía. A lo mejor no está muerto en delitos y pecados, pero aún todavía está amarrado. Aún todavía tiene el sudario y no ve bien. Está atado y no puede caminar y moverse bien, porque no se ha entregado totalmente. Escuche la voz de Dios. Sal fuera. Sal de ese lugar. Acaba de entregarte. Confía en el Señor. Y el Señor hará y continuará haciendo grandes maravillas. Pero para ello es necesaria nuestra colaboración. A lo largo de este pasaje, el Señor necesitó y recabó la colaboración de la gente. La fe de las hermanas de Lázaro. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a colaborar para que el Señor realice ese plan que nos va a llevar en definitiva a tener comunión con Él. Ojalá así sea. Gracias por escucharme. Por favor, recuerden esta secuencia de videos, compártanla con otras personas, por favor. Y suscríbanse al canal para que sigan llegando esta secuencia de videos que estoy preparando, sí, con esfuerzo, porque lo voy a negar, pero con mucha alegría, porque sé que estamos haciendo algo para gloria de Dios y para beneficio de ustedes, y el mío también, porque dando es como se recibe. Dios les bendiga, mis hermanos. Si el Señor lo permite, nos vemos mañana. 30 de marzo mañana. Será mi cumpleaños. A ver si me dejan grabar. Nos vemos.